Muy bien, señores. Estoy reanudando el podcast porque ya me había yo ausentado a esos cuantos seguidores que tengo. Los vuelvo a saludar. Aquí estamos de nuevo. Y en esta ocasión tenemos a una invitadaza de lujo, por lo menos para mí, a mi querida Rosana. Y pues bueno, dejo que ella se presente. Adelante, mi Rosana. Muchísimas gracias, Beto. Eh, Mi nombre aquí en TikTok o en las redes sociales soy La Doñis, un nombre bastante curioso, y me dedico principalmente a tratar temas de política, a tratar temas de conducta humana y un poco de filosofía. En los últimos meses no me han dejado los últimos dos temas, he tenido que estar trabajando mucho temas de política pues ahora sí que por la efervescencia y por todos los acontecimientos que han estado, pues ahora sí que saltando, no nada más en la política, sino también en la economía y en la sociedad aquí en nuestro país. Entonces, pues prácticamente es lo que yo me dedico. Tengo estudios de ciencias políticas, de comunicación y de psicología. Así de simple. Perfecto. Trabajé bastantes años asesorando políticos, trabajando en campañas, haciendo plataformas y bueno, duré un tiempo en el que, digamos, te tomas el año sabático de decir, ya fue demasiado. Y por recomendaciones de amigos cercanos me dijeron, ¿por qué no haces un canal donde hables de lo que sabes? De todo lo que trae, de toda la expertise, de todo el conocimiento, sería interesante que hicieras algo y bueno, pues aquí estamos, que es precisamente el modo en el que tú y yo nos conocemos. Así es, señores. Ya lo oyeron. Pues bueno, yo quiero comenzar con un tema maravilloso, bonito, de esos que casi no te molestan, casi no te producen escozor. Resulta que yo no había entendido la onda esta que se traen con, no sé si lo digo bien, Electrolit. Uh -huh, Resulta que esa empresa, si estoy mal, tú me corriges, ¿no? claro. Creo que es una de las mayores, de las empresas más fuertes que le surte medicamento a nuestro gran amado gobierno. Espero se entienda la sorna y el sarcasmo que estoy usando, porque yo no voté en ningún momento ni por Morena ni por nadie. Bueno, creo que por ahí el asunto va porque esta empresa, pues es la que le surte medicamento, pero como no le paga el gobierno, se puso al tiro, el gobierno se molestó, contrató a dos, tres influencers. Digo, también me pueden, yo aquí estoy, pero yo cobro 70,000 varos para echarle con todo a esa cosa que no es refresco y que sí es medicinal, porque el gobierno ya no le gustó, se sintió golpeteado de que la empresa le dijera, le reclamara, oye, pues te surtó medicamento, pero pues págame porque gratis ni la novia. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Ahora, ¿por qué quiero comenzar con esto? Porque yo me estoy tratando una enfermedad crónica en un hospital de por aquí cerca, que pertenece al gobierno, y no hay medicinas. Pero la señora presidenta dice que sí, presidenta que yo nunca voté, Uh -huh, ¿no? uh Y -huh. yo no es que no piense que las mujeres no pueden. Para mí valemos lo mismo, tenemos que aportar lo mismo, cada quien en su rubro. La mujer puede hacer una cosa, el hombre otra, pero la verdad digo, cuando uno no es capaz de hacer algo, debe uno de reconocerlo. Pero obviamente ya no lo va a reconocer porque pues está, pues, amablemente filtrando nuestros impuestos, por no decirlo de otra manera. Entonces, ¿qué opinas? Perfecto. Entremos en el tema. Eh, Hace 7 años empezamos, vamos a hacer un poquito de memoria, como dice Claudia, el mexicano tiene memoria, pero también se le olvida a Claudia que el mexicano tiene internet y eso es algo que yo repito mucho en mis videos. En el 2018, si tú te acuerdas, López Obrador empezó a tirarle cacayacas a las empresas farmacéuticas y empezó a cancelar todos los contratos que se tenían con estas empresas, que porque no surtían, que porque cobraban más, que porque eran unos ladrones, etc.
Durante los 6 años del sexenio de López Obrador se intentaron varios modelos para la contratación y para surtir y repartir medicamentos. De hecho, hasta la ONU le entró al quite en el 2019, que López Obrador le solicita a la Organización Mundial de la Salud que sean ellos los que contraten a las mejores farmacéuticas a nivel mundial para que nos entreguen el medicamento, y sorpresa de sorpresas tampoco funcionó. Después vino el llamado IMSS Bienestar, digo, era lo que era el Seguro Popular, Insabi. el INSABI, muchas gracias. También le entra al quite, le pide al secretario de Salud y al director del IMSS que sean ellos los que busquen y hagan los contratos con estas empresas farmacéuticas. Tampoco funciona. Empezaron a hacer contratos, los medicamentos no llegaron. Es por estas fechas en donde el yerno de Rocío Nale obtiene contratos millonarios, no nada más en Secretaría de Salud, sino también en la Secretaría de Energía. Recibieron contratos por miles de millones de pesos, se les pagó el dinero, pero no se entregaron los medicamentos. Y luego viene la siguiente gran idiota de López Obrador, que es la megafarmacia. 15,000 millones de pesos para construir un espacio que sigue vacío. Es un lugar donde se supone que se iban a concentrar todos los medicamentos y de ahí se iban a distribuir a nivel nacional, cosa que sigue sin hacerse. Llegamos al 2024, último informe de gobierno de López Obrador, donde triunfalista dice que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. El 1 de octubre del 2024, Claudia Sheinbaum toma posición como presidente y asegura que ella va a lograr la distribución de medicamentos. Es decir, durante los 6 años de López Obrador no dieron pie con bola. Hubo farmacéuticas como Birmex, que es una farmacéutica mexicana, en la que en 2 ocasiones en el sexenio de López Obrador, pues hizo exactamente lo mismo que el yerno de Rocío Nale. Hacer contratos, se le pagaron miles de millones de pesos, pero no cumplieron con los contratos. Birmex no entregó medicamentos. En febrero del 2025 se cacha el mismo proceso con esta misma farmacéutica, se cancelan esos contratos, eran alrededor de 11,000 millones de pesos los que se estaba contratando con Birmex. Curiosamente, ya en 2 ocasiones había hecho lo mismo, una tercera ocasión, y no me acuerdo si es en marzo o en abril, Claudia en una mañanera asegura que a Birmex le solicitaron que nos trajera medicamentos que se producían en el extranjero. Es toda una cadenita en la que nada más no encuentran cómo taparle el ojo al macho y cómo surtir medicinas. Desde marzo, Claudia dice que se tiene ya el 96% del medicamento donde no dice, pero ella decía, ya tenemos el 96% del medicamento surtido, en abril ya tenemos 96%, en mayo aseguró que el 96% del medicamento se encontraba ya en Campeche y que nada más estaba para distribuirse a nivel nacional. En junio, a finales de mayo, dice, doy mi palabra, en junio ya vamos a tener el 100% del medicamento en todos los hospitales. A principios de julio crea la nueva idiota de la Ruta de la Salud, donde se gastan más de 100 millones de pesos para contratar, arrendar camionetas, camionetitas y hasta lanchas para poder distribuir los medicamentos a todos los rincones del país, y que esto iba a iniciar en agosto. Llega agosto con la sorpresa de que no hay medicamentos. Sigue sin haber medicina. No sé si tú viste un video de Rocío Nale que llega a una población de Veracruz de sorpresa, llega al Instituto Mexicano del Seguro Social de esa población para ver y mostrar que ya había medicamentos, y sorpresa, había menos del 40%. Llega el director de la institución y dice, pues no nos ha llegado el medicamento. Rocío les dice, ¿dónde está mi secretario de salud? El secretario de salud no se pudo localizar y los reporteros pues empezaron a mostrar las imágenes de la estantería de esa clínica en donde no había más del 40% de medicamento. Y cuando te digo que era, híjole, una cosa de risa, es porque pues tú veías que había una cajita de un medicamento, 2 cajitas, 3 cajitas. Y eso fue viral. ¿Qué es lo que pasa? Hace un par de semanas, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, sale en la mañanera y dice
es que no es culpa del gobierno que no tengamos medicamentos. Es culpa de las farmacéuticas porque no entregan. Y se le ocurre exhibir a 34 farmacéuticas de manera pública. Y aquí voy a hacer también un recordatorio que Claudia decía que eso de los linchamientos públicos no iban con su gobierno, que eso era politizar el asunto y por lo tanto eso era indebido. Se linchó a 34 empresas, entre ellas PISA, que tú bien lo dices, es una de las farmacéuticas más importantes, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Tienen la gran idea de poner el nombre y decir, no nos entregan medicamentos, no han dado soluciones, y hay otras empresas que no son fabricantes, son distribuidoras. Y aquí hay que entender la diferencia. Hay un distribuidor aquí, por ejemplo, que se llama NADRO, que es nacional de drogas, que es única y exclusivamente para la distribución de medicamentos. Ellos no los fabrican. Por lo tanto, cuando tú le solicitas a ellos el medicamento, pues tienen que andar ahora sí que en los laboratorios buscando para poderlos entregar y pues están a la disposición. El 90% de los contratos que tiene la Secretaría de Salud son a distribuidores, no a fabricantes. Que eso también es un pequeño gran problema, porque si el medicamento se fabrica fuera del país, pues hay que esperar a que lo fabriquen, a que lo traigan a México, pasen las aduanas y se pueda entonces poner en los estantes. ¿Qué ocurrió con PISA? Cuando se hace esta exhibición brutal por parte del subsecretario Eduardo Clark, pues obviamente la industria farmacéutica en México brinca. Y es el propio presidente de la industria farmacéutica quien lanza un video horas después y dice que le sorprende que el gobierno haga este linchamiento cuando desde el 2019, no han pagado facturas a las empresas farmacéuticas. El adeudo ya superó los 40,000 millones de pesos. Simplemente Claudia, del 1 de octubre del 2024 al 1 de agosto del 2025, adeudaba 8,000 millones de pesos a las industrias farmacéuticas. Claro que al gobierno no le gustó esa exhibida, ese linchamiento público. Claudia al día siguiente dice, es que hay convenios en donde ellos tienen que entregar los medicamentos. Efectivamente hay contratos. Cuando tú haces una licitación ante el gobierno, tú das la lista de los medicamentos y los precios. Generalmente el que gana pues es el que oferta más barato. Una vez que se te acepta la licitación, se aceptan ahora sí que los plazos de pago. La ley dice que son 17 días hábiles, sin embargo, hay veces que por los montos se extienden los plazos y eso ya es, pues ahora sí que en un convenio entre el gobierno y el que licita. Sin embargo, así como las farmacéuticas están obligadas a entregar los medicamentos en los plazos acordados, también el gobierno está obligado a entregar los pagos en los plazos acordados, cosa que el gobierno de México no ha hecho desde el 2019. Te estoy hablando de 40,000 millones de pesos, que es una cantidad brutal. Hay farmacéuticas pequeñitas que se les deben 5,000 millones de pesos y que por ese adeudo pues no pueden seguir trabajando. Los dueños han tenido que hipotecar su empresa, su casa, vender el carro, porque pues de ellos depende su personal. ¿Cómo van a fabricar ellos medicamentos si no tienen dinero para comprar la materia prima? Es una cadenita. PISA ha aguantado porque PISA surte una cosa impresionante y fabrica una cantidad de medicamentos que no tienes una idea, y no nada más medicamentos, digamos, de lo que se conocería como el primer cuadro, es decir, analgésicos o antibióticos de los más simples como las amoxicilinas o la penicilina o las cefalosporinas o el paracetamol o el ibuprofeno, sino también fabrican
medicamentos especializados, como por ejemplo los oncológicos. O sea, es una brutalidad lo que tiene PISA. Nosotros aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, en Tlajomulco, si no me equivoco, tenemos una planta que es brutal. Es una cosa enorme. Entrar a esa planta, yo entré en varias ocasiones por cuestiones laborales, y es, aparte de la calidad y del servicio y de las, ahora sí que de la seguridad, es brutal todo lo que se produce en la planta que tenemos aquí en Jalisco. Entonces, imagínate en las otras plantas que hay a nivel nacional. Esta exhibida hizo que el gobierno decidiera hacer dos cosas. Hace unos meses, hace un mes, se entrega el paquete económico al Congreso de la Unión. Es decir, todos los impuestos y todo el gasto que se va a hacer para el 2026. Recordemos que se va a aumentar el impuesto a las bebidas que contienen azúcar, que son los refrescos y los jugos. Por un lado, el gobierno se dio cuenta, porque hacen estudios de mercado, que el electrolit es una de las bebidas que más se mueve. Se vende de una manera brutal. Aquí en Guadalajara la encuentras en tiendas de conveniencia y todo mundo, por lo menos en un día de calor, te echas un electrolit, pues por lo menos para bajarle un poquito a la deshidratada que te estás pegando. El gobierno federal se dio cuenta que uno de los productos que más se mueve en PISA es el suero oral. Y por lo tanto quiere considerarlo, uno, como una bebida azucarada para ponerle el 8% de impuesto como al refresco, como al jugo, cuando la realidad es que el electrolit es un medicamento. Es un medicamento que surge a base de un descubrimiento en los 60. Había una enorme mortandad infantil por la deshidratación, diarreas, hay una enfermedad que se llama rotavirus, que a los bebés les pega y son diarreas y es vómito impresionante, y había una gran cantidad de mortandad infantil. Y alguien se dio cuenta que el mejor vehículo para la absorción de las sales y el agua es la glucosa. ¿Qué significa? Que si tú mezclas sal y azúcar, sal y agua y te lo tomas, tu cuerpo no lo asimila, no lo procesa. Pero si le agregas azúcar, se absorbe mucho mejor, mucho más rápido, es mucho más eficiente y te rehidratas. Es por eso que todos los sueros tienen azúcar. Y de hecho tienen una cantidad de azúcar mínima, es 5 gramos por 600 mililitros, cuando por ejemplo un refresco tiene el doble de azúcar. Entonces, no lo puedes considerar como una bebida azucarada porque pues no está a la par de las bebidas consideradas azucaradas. Y aquí es donde viene esta campaña que tú mencionas en un inicio de desprestigio electrolit. Por un lado es tirarle directamente a PISA, a la farmacéutica, uno de los productos que más vende, considerándolo incluso como veneno, porque hubo doctores que dijeron que era un veneno consumir electrolit, que era como si estuvieras tomando una Coca-Cola, un jugo de esos tremendamente azucarados, que te iba a disparar la glucosa. Hubo un médico que dijo, es que esto no es suero, es un postre, por eso te gusta. Hubo otros que aseguraron que estaba predominando el sabor a la hidratación y por lo tanto no era un suero. En el 2024, la misma Profeco analizó los sueros orales que están en el mercado y el único que tuvo 100 de 100 fue electrolit. Curiosamente. Esta campaña ya se destapó, fue viral, claro, ¿por qué? Porque se contrata a aquellos doctores, por ahí sí los voy a poner entre comillas, que tienen mucha más cantidad de seguidores para que la campaña sea todo un éxito. A mí, digo, yo seguí a algunos de ellos, no sé si pueda decir el nombre directamente, el doctor Polo,
que fue el que dijo que era veneno, fue el que dijo que era demasiada azúcar. Hay otra doctora, Ana Ceci, que también lo dijo. Y tú te quedas en un shock de decir, son médicos y el proceso de un suero es bioquímica y eso se ve en los primeros semestres de medicina. Son los médicos los que te recetan suero oral cuando traes diarrea, cuando traes una intoxicación, cuando traes vómito incontrolable. Y aquí vienen otras preguntas. ¿Por qué nada más a este suero en específico y no al resto de sueros que están en el mercado, que también contienen azúcar? De hecho, la Secretaría de Salud reparte los sobrecitos de suero oral que también tienen azúcar. Y tienen la misma cantidad de azúcar. ¿Es una campaña política? Sí. En dos vías, sí. Una, tratar de recabar más dinero con un medicamento, y dos, tratar de desprestigiar y de restarle ventas de ese producto a una de las farmacéuticas a las que el gobierno federal le debe más dinero, que es PISA, para que se callen o por lo menos para que pues ya no le estén poniendo las facturas enfrente y exigiéndoles los pagos. Sí, como supuse, tú lo acabas de confirmar, no es más de yo te reclamo, tú me contrapunteas tratando de joderme un producto que vendo para callarme la boca. Y eso yo creo que fue leve, ¿eh? O sea, fue lo más light que pudo haber hecho el gobierno, porque ya sabemos que cuando el gobierno se propone, pues las cosas no te pueden salir muy bien, ¿no? Dijo, Aquí el detalle es si PISA quiere realizar acciones legales en contra de estos doctores, porque violaron la ley. Violaron la ley de comercio, violaron la ley de patentes y como médicos, pues también violaron todo lo que es la ética médica. ¿A qué me refiero? Hay artículos en los que dices que tú no puedes, por ejemplo, si tú quieres posicionar un suero, tú no puedes hablar mal de otro suero, mira, porque en la libre competencia hay una ética. Si tú te das cuenta, Pepsi y Coca, por más pleito que traigan, no hablan mal una de la otra, aunque la fórmula sea similar. Y ellos, tengo que reconocerlo, que son quizá los genios en el marketing. Se bloquean uno al otro, pero no hablan mal uno del otro. Dentro aquí de las leyes mexicanas, tú no puedes decir, ay, es que mi suerox tiene menos azúcar y no es veneno como electrolit. Eso está prohibido. Está estipulado en la ley que si tú quieres posicionar un producto, no puedes desprestigiar a alguien que ya tiene todos los permisos, las certificaciones y los registros. Si tiene la NOM, que es la norma oficial mexicana, es decir, que ya está certificado y avalado por el propio gobierno, tú no puedes llegar y decir, por ejemplo, que es veneno. Si PISA decide hacer acciones legales en contra de estos influencers, se van a meter en problemas bastante graves. sí, Que eso es algo que tampoco, no sé si lo dimensionaron. Por otro lado, cuando tú no me vas a dejar mentir, cuando tú tienes un canal, cuando tú abres un perfil y lo haces público, a quien estás vendiendo es tu persona, tú eres tu propia marca. ¿Cómo vas a tirar tu marca personal de una manera tan burda por unos cuantos pesos? pues ya lo hicieron, ¿eh? Por eso, ahí dices, ¿dónde está tu ética? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está, pues, tu congruencia personal? Por unos cuantos pesos, yo no quisiera ser paciente de ninguno de esos médicos porque sabría, pues, que se estarían vendiendo. Y aquí vendría una pregunta que es muy válida. A ver, pero si los médicos promueven medicamentos, hay médicos que van a
congresos pagados por laboratorios. Y tienen toda la razón. Si ustedes van a un congreso médico y se va a posicionar un nuevo medicamento, también por la ley, y está estipulado que los médicos y los mismos laboratorios tienen la obligación de ponerte los beneficios, pero también los efectos secundarios. Y si tú te das cuenta, en todos los medicamentos vienen los efectos secundarios. Y cuando a ti te recetan un medicamento, el doctor te dice, puedes sentir náuseas, mareos, puedes sentir esto, puedes sentir apetito o que se te quite el apetito. Por ley tienen la obligación de decir eso. No es promocionar un medicamento solo por el dinero o por el boleto de avión. De hecho, el electrolit es un medicamento y te dicen que no se debe de consumir como si fuera agua, porque el exceso de electrolitos a nuestro cuerpo le perjudica, y lo dice en el empaque. Sí, ya tenía conocimiento de ello, porque qué rico sabe, la verdad. Qué rico sabe. Además, este, bueno, yo luego me hago mis menjurjes, ¿no? Agüita con sal, limón, una pizca de carbonato, y la verdad es que aunque digan que no, y porque sí también, porque hasta eso le tiran, ¿eh? Y esto que, Sí, y esto que estoy mencionando de mis menjurjes, yo lo he visto en videos, que la mayoría dice que es bueno, pero hay quienes dicen que tampoco es muy bueno, pero yo la verdad es que cada vez que yo lo hago, la verdad es que sí siento mejoría, no lo sí, agarro, no lo agarro del diario, porque pues viene siendo como una especie de suero. sí, Entonces, pero cuando lo llego a hacer, la verdad es que sí siento lo siente en mi cuerpo, ¿no? Entonces, claro, el punto es que, pues está bien obvio, ¿no? No lo pueden ocultar. Se sintieron ofendidos como gobierno y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tirarle a su producto, pero a mí me da que esto va a resultar en que se va a disparar más. En vez de, en vez de fregarlos, va a repuntar el producto más billete para la empresa, y al final yo creo que, no sé si eso proceda porque yo no soy abogánster, pero yo creo que Pizza o Pizza, ¿no? Pizza al final puede demandar a los influencers, puede demandar al gobierno, porque al final deuda es deuda. sí, sí, sí. De hecho, estaban Claudia en una mañanera, que yo digo, por favor, señora, de verdad, no le pague tanto a sus asesores. Ella decía, es que si se debe, se paga. Ella debe 8,000 millones de pesos que no ha pagado, y desde el 2019 se deben 32,000 millones de pesos, poquito más de 32,000 millones de pesos, que no se han pagado. Entonces, uno de los vocales de la industria farmacéutica comentó también, si no me equivoco, no fue con Ciro Gómez Leiva, porque de hecho le hicieron una entrevista en vivo. Él decía que precisamente estaban hablando ya con los abogados porque ya era demasiado el retraso que tiene el gobierno de México. Dice, son muy buenos para exigirnos a nosotros, pero son muy malos para cumplir sus compromisos. Y aquí es un ganar-ganar. Y de hecho, fíjate que es algo muy curioso. El mismo vocal y el mismo presidente de la industria farmacéutica dejaron muy claro que incluso PISA, aun cuando no se le paga, entrega los medicamentos, porque tiene un compromiso con la salud de los mexicanos. Y aquí te voy a decir algo que hizo PISA que muy poca gente sabe. Con la pandemia, PISA fue la única farmacéutica que apoyó a los hospitales que estaban, digamos, catalogados como hospitales COVID. No sé si ocurrió en la Ciudad de México, pero aquí, por ejemplo, en Jalisco, había hospitales del Seguro Social donde nada más se recibía gente con COVID. No te atendían, no había consultas, no había urgencias, nada. Solamente pacientes con COVID para tenerlos, digamos, ahora sí que encapsulados y perfectamente identificados. Los médicos que trabajaban en esos hospitales, pues eran jornadas muy largas, y aquí te lo digo por conocimiento porque yo tengo dos cuñados que sus clínicas las considero, o sea, fueron clínicas COVID. Y me decían, PISA llegaba y nos regalaba, o sea, llegaban las camionetas de PISA con cajas de sueros, suero oral
y los sueros para los pacientes. Llegaban, nos regalaban cubrebocas, nos regalaban guantes e incluso los uniformes para no tener el contacto directo con los pacientes. Fue la única farmacéutica que apoyó a los médicos, porque el gobierno federal dijo, háganle como pueden. Si los médicos tenían que comprar cubrebocas, guantes, porque no se daban abasto. Y PISA fue la única que les llegaba a los médicos de, son jornadas de 8, 12, 16, 24 horas, hidrátate, llegaban, y de verdad, dicen que llegaban los camiones y les bajaban las cajas y luego iban, y eran en las diferentes clínicas, por lo menos llegó aquí en Jalisco, que eran las del COVID. Durante todo ese tiempo fue la farmacéutica que apoyó a los médicos y seguía dando medicamentos. Entonces, cuando te dice el presidente de la Asociación Mexicana de Farmacéuticos, PISA ha estado al pie del cañón y el gobierno le ha pateado por el trasero, híjole, también te da mucho que pensar. Pues, pues yo creo que así como hay gente que apoya al gobierno, pues hay más gente que sabe que el gobierno se las gasta siempre y en todo, ¿eh? Ahorita es lo del Electrolit, pero pues hay otros tantos casos más en los que se ve que cuando pateas al gobierno, repito, las cosas no te llegan a salir bien y orquesta todo un sinfín de cosas para hacerte ver mal, para decir que está, para ponerte mal, pues, Claro. te avienta una campaña de desprestigio brutal, ¿no? Sí, y eso no es gratis, ¿eh? Esto es parte de una narrativa que trae el gobierno de López Obrador. De hecho, es una narrativa que trae López Obrador desde hace más de 18 años, lo que es el linchamiento y el desprestigio público. El desprestigio por el desprestigio y es el crear una narrativa en la que ellos son los dueños de la verdad absoluta, en la que ellos son los dueños de las soluciones y de que ellos son los únicos patriotas. Es un discurso demagógico, pero que si tú revisas un poquito el pasado, no es nada nuevo. Yo también en algunos videos lo he dicho, de hecho un video me lo bajó TikTok, porque fue un video en el que yo hablé, a mí me dicen facho, y yo les digo, Morena está más cerca del fascismo de lo que los mismos morenistas creen. Si tú estudias el fascismo de Benito Mussolini, el fascismo de Francisco Franco en España, te vas a dar cuenta que están siguiendo los mismos pasos. Ellos creen que son de izquierda cuando la realidad es que son más derecha que nada. Sí, porque mi querido y estimado público, sí, tú que ves mi canal, que no son muchos, quiero recordarte que Morena es un partido que se formó por un señor que venía del PRI. Pero que no se les olvide cuál fue el motivo por el que se metió al PRI. No sé si tú lo sepas. Explícanos porque de repente a mí Bueno, me falla. en política no hay coincidencias. Esto es algo que yo aprendí en todos los años. Yo entré en la política desde los 16 añitos. Empecé a trabajar y a meterme en estos rollos desde los 16 años. De manera activa, tuve un papá que me metía una cantidad de libros, temas tremendamente variados. Entonces, cuando yo le dije, me interesa esto, mi papá dijo, va, va. López Obrador era un joven por los 60 y hubo un evento que se acaba de conmemorar hace unos cuantos días. Un evento en el que Jacobo Saludowski abrió su noticiario ese día a las 10 de la noche diciendo, hoy fue un día soleado. Mm. Estoy hablando del 2 de octubre de 1968. López Obrador asegura que después de esas acciones y de el modo en el que Díaz Ordaz manejó las cosas para dejar en alto el nombre de México por las Olimpiadas, tomó la decisión de ingresar al PRI. Si tú te das cuenta, la fecha de fundación de Morena es el 2 de octubre del 2011. Ah, mira que
Me quedé En sin palabras, política no hay coincidencias. ¿no? López Obrador compuso el himno que se canta en todas las asambleas del PRI. Uno de los grandes ídolos de López Obrador en su juventud no era Benito Juárez, eso es una tremenda mentira. Era entre Plutarco Elías Calles y después fue el propio Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Son los héroes políticos de Andrés Manuel López Obrador. Si tú te das cuenta, la política de López Obrador es la política de esos 3 sexenios, en donde era el mayor populismo, el acarreo, la compra de votos, la amedrentación, la intimidación, al contrario. Ahorita no se puede hacer como en ese entonces de la desaparición forzada, porque pues ahorita hay muchos medios y hay redes sociales y ahorita todo se sabe prácticamente en tiempo real. Por lo tanto, hay otras estrategias que se elaboraron, por ejemplo, con López Portillo, que es el linchamiento público. Lamentablemente para los mexicanos, López Obrador fue muy cercano a estos 3 presidentes y les aprendió todas las mañas que empezó a aplicar en 6 años. Ahora, yo lo entiendo de una manera más simple, como que vio la oportunidad, se clavó y como buen ser humano con ganas de generar dinero y fácil, dijo, aquí está el pan. De aquí me voy a hinchar en billetes, nada más hay que recordar que el señor se plantó, no me acuerdo en qué año, en Reforma, por muchos días, estuvo perjudicando el acceso, me parece, y por ahí se filtró que le dieron, creo, 70 millones de pesos para que se levantara, que lo hicieron De público, no lo invento sí, yo, no lo sí, invento no, yo, no, o sea, no. Sí, fue el plantón en Reforma y en el Zócalo, que fue en el 2006, después de que toma posesión supuestamente como presidente legítimo, porque acuérdate que tuvo su ceremonia en el Zócalo. Y efectivamente fueron 70 millones de pesos, pero no se te olvide que hay narcos allá encerrados en los Estados Unidos que cuando estuvieron en su juicio aseguraron que entre el 2006 y el 2012 le entregaron a López Obrador varios millones de dólares en efectivo para sus campañas políticas. Y aquí viene la ironía abunda. Sí, esto lo dice un personaje de cómics, pero bueno, me encanta esa frase. La ironía abunda. Esas declaraciones que hicieron estos capos, que creo que se apellidan López, digo Beltrán, más bien, no López, se apellidan Beltrán, y están detenidos allá desde hace varios años. Cuando ellos tuvieron su juicio, antes del juicio de Genaro García Luna, ellos, la Fiscalía General de los Estados Unidos, les empieza a preguntar acerca del financiamiento a campañas políticas. Y estos narcos aseguraron haberle entregado a López Obrador entre el 2006 y el 2012 millones de dólares en efectivo en sobres amarillos. Esas mismas declaraciones sirvieron en el juicio de Genaro García Luna para encerrarlo, porque fueron estos mismos narcos que ya están cumpliendo sentencia los que en el juicio de Genaro se presentaron en el juzgado a ratificar que había sido orden de este señor el entregarle dinero. No sé si tú te acuerdas que fue el mismo abogado de Genaro García Luna el que saca esto a los medios de comunicación y que López Obrador dijo que lo iba a demandar por difamación bueno, y que no pasó absolutamente nada porque, pues, a ver, si encerraron a este Beltrán por financiar campañas políticas y esa misma declaración sirvió para encerrar a Genaro García Luna, ¿quién llevaba las de perder? y esto es lo que vamos a saber, porque ahorita continuamos. Claro que sí. Como te comentaba, o sea, es impresionante cómo estas declaraciones que hicieron los Beltrán allá en los Estados Unidos sirvieron no nada más para pues, detenerlos o darles sentencia a ellos, sino también para darle sentencia a Genaro García Luna.
El detalle es que cuando el abogado de Genaro lo dice públicamente, pues aquí los de Morena se desgarran vestiduras diciendo que no hay ningún tipo de evidencias al respecto. Cuando las evidencias pues las tenía no nada más la fiscalía, sino también las carpetas de investigación en contra de los narcos que se detuvieron hace varios años y que pues estuvieron en ese juicio. Pero como tú lo dices, ¿quién financió el plantón que duró, que fueron 3, 4 meses por todo Paseo de la Reforma en el Zócalo? Esa es una de las grandes incógnitas y recuerda que cada que le preguntaban a López Obrador, él se iba por la tangente, él decía que la gente iba y colaboraba, que la gente iba y les daba de comer, que la gente iba y les llevaba agua, cuando la realidad es que eran muchísimas personas que se quedaban ahí acampando, comiendo 3 veces al día y disfrutando la vida loca sin trabajar. Y es fecha de que no hay una factura o un comprobante o de donativos o de personas que les brindaron el alimento o por lo menos el agua. Demasiadas preguntas, diría yo. Así es. Y Demasiadas preguntas. sí, y entonces, teniendo esto como contexto, pues es obvio imaginar, saber, pensar y concluir que pues seguimos gobernados le llamaría yo izquierda, derecha, más derecha que izquierda. Sí. Solamente que es como el primo hermano incómodo ¿Mm? que como no lo quisieron incluir, quiero pensar, ¿no? Porque finalmente yo no estuve ahí, como no a lo mejor no le quisieron dar chance de ser presidente en su momento, hablo del 2006, o veto a saber en cuántas ocasiones quiso serlo, pues agarró, hizo su berrinche, armó su propio partido y dijo, este es nuevo, aquí no robamos, aquí no pasa nada, ¿cómo no? Sí, creo yo que es cuando más siento como que estamos más a la deriva como país, ¿no? Con estos dos gobiernos y espero que el próximo, pues no sea ¿no? Le den chance a los otros que roban menos. O que salga una nueva fuerza política que sea ahora sí completamente diferente. Eh, ahorita tú estás tocando un punto muy importante. La bandera de Morena es no somos iguales, somos diferentes, no somos corruptos. López Obrador durante toda la campaña desde que le duró 18 años, a todos los medios de comunicación decía, yo soy diferente, yo no voy a permitir la corrupción, yo voy a acabar con esa tradición del mexicano de ser corrupto y de honesto, porque esa era su palabra favorita, ¿no? El detalle es que el 80% de Morena está formado o está constituido por exprianistas, que a lo largo de su larga campaña política para la presidencia se fueron adhiriendo al movimiento. Los primeros que empezaron a cambiarse o a brincarse de partido político, curiosamente, fueron los del PRD. Ahí ay, se me acaba de ir el nombre, Bejarano y su esposa, Padierna, ellos eran del PRD. Y cuando López Obrador empieza con su nuevo movimiento, ellos son de los primeros que se adhieren al movimiento obradorista. ¿Qué ocurre cuando López Obrador platica con su hermano carnal compadre, Adán Augusto López, y Adán ingresa formalmente a Morena en el 2014? ¿No te diste cuenta que fue una desbandada de prianistas a Morena? Y casualmente los prianistas que se fueron a Morena no eran los que tenían la mejor reputación, eran los que tenían señalamientos por enriquecimiento ilícito, porque la Auditoría Superior de la Federación les tenía algunas observaciones cuando fueron diputados, alcaldes o gobernadores. Si tú te das cuenta, los exprianistas fueron como que elegidos, como si hubieran hecho un casting para ver quién tenía el mayor escándalo. Ahí están los Yunes, por ejemplo. ¿Me vas a decir que el gobernador de Tamaulipas es una perita en dulce? Salgado Macedonio, un personaje no nada más con escándalos de
tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito, sino también con casos de abuso, con denuncias de abuso. Entonces, fueron como que muy bien elegidos, gente que les sabía al cochupo, a la corruptela, para poder trabajar de esa manera. ¿Por qué no llamaron, por ejemplo, a un Enrique de la Madrid? Por ponerte un nombre. Sí, Aunque sea hijo de un expresidente, él ha tenido una trayectoria bastante limpia y lejos de escándalos. Vamos, al señor que le encanta tener aquí el reflector enfrente, que le fascinan las entrevistas, el señor don Diego Fernández de Ceballos, que puede ser un personaje tremendamente polémico. ¿Por qué no fueron con él? ¿Por qué a él no lo invitaron al movimiento? Por ejemplo. sí. Pero ¿por qué se llevaron a Manuel Bartlett? Sin olvidar de que pues, López Obrador hizo un libro donde despotricó y arrastró por el piso, no nada más a Manuelito, a Moctezuma, a Alfonso Romo, a la gente de Fox, a Durazo, a Genaro García Luna, y te puedo seguir nombrando personajes que están ahorita en su gobierno. Sansores, Américo Villarreal, a los Salgado Macedonio. Está en un libro que él estuvo promoviendo en su campaña electoral. Gente que de corruptos, deshonestos, ladrones, narcos, no los bajaba. Alfonso Romo fue el que le llevó, digamos, el dinero, el financiamiento de la campaña presidencial a Fox. Fue uno de los creadores de esas casitas que se llamaban los amigos de Fox para la recaudación de dinero. Alfonso Romo fue uno de los empresarios que apoya a Vicente Fox. Para López Obrador era un ladrón, era un corrupto y era un ladronzuelo. Curiosamente, años después, Alfonso Romo terminó haciendo exactamente lo mismo en el 2018 para López Obrador. Pasarle la charola a los empresarios para financiar la campaña electoral de López. Como decía mi muy ponderado amigo Pompín Iglesias. Qué bonito. Qué bonita familia. Qué bonita familia, Entonces, señor. como un personaje que dice, voy a acabar con la corrupción, que tiene como héroes a tres expresidentes que la historia los ha catalogado como los peorcitos. Estamos hablando de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. Los más ladronzuelos, los más aguerridos. Acuérdate que en los 70 se hizo la guerra sucia aquí en México, que hubo una gran cantidad de personas desaparecidas. Sí, Que se formaron esos grupos extrajudiciales, llamados entre guerrilleros, sino que eran financiados por el propio gobierno. Y nada más te voy a decir el nombre, bueno, te voy a dar un apellido, que era el dirigente o el creador de estos grupos. Paramilitares, podemos decirlo, yo creo que se apellidaba García Paniagua. mm, No sé si sepas de quién era papá o de quién es papá. no, pero el nombre sí me suena, porque Javier García Paniagua, hijo de don Marcelino García Barragán, quien era el secretario de la Defensa en el 68, que fue el orquestador del 2 de octubre. Su hijo Javier García Paniagua, se dice en los bajos mundos, tanto de la milicia como del gobierno, que fue el que orquestó el Batallón Olimpia y la infiltración de gente de la policía y de investigadores dentro del movimiento estudiantil. Javier García Paniagua le hacía el trabajo a su papá, y el día de hoy su hijo, Omar García Harfuch, es el secretario de Seguridad Nacional. ay, ¿cómo dice Platanito? Ay, güey, ahora sí me estoy sacudiendo. Fíjate, resulta ser que como en el metro y en Pemex y todas esas empresas de gobierno, pues, es pura familia. Claro, pero déjame decirte que la cosa va un poquitito más fuerte. El hecho de que
Omarcito entrar a la Secretaría de Seguridad, pues no fue coincidencia. En política no hay coincidencias. ¿no? No, ya todo está orquestado, eso ya me queda más que claro y es una idea que yo tengo desde que estaba yo chavo, ¿no? Ahora que ya estoy más grande, pues sí, voy viendo de a paso y de a poco que efectivamente todo lo maquinan. Ya, es más, ahorita ya están maquinando lo que va a pasar en el otro sexenio y quién sí, quién no, y Claro, la persona clave para que Omar García Harfuch no nada más entrara a la Secretaría de Seguridad y entró como director de la policía auxiliar cuando nada más tenía la preparatoria y no tenía carrera policíaca. Se llama Luis Cárdenas Palomino, que ahorita se encuentra prófugo. Luis Cárdenas Palomino era gran amigo, brazo derecho de García Paniagua. fíjate que yo tengo una teoría. ¿Quién invita a Cárdenas Palomino a la Secretaría de Seguridad en el sexenio de Salinas de Gortari? uh, Se destapa el cochinero. Genaro García Luna. Yo tengo una teoría que no es mía, me la dijeron. ¿No será, volviendo un poquito al otro tema, que al final de cuentas tiene que ver con el gobierno, no será que eso del desabasto de la medicina es porque como no pudieron completar la dosis con el COVID, este, pues ahora lo quieren hacer de otra forma, es decir, no les surtimos medicamento, los ya fregados que se freguen más y que se mueran, porque al final la cuota no llegamos a donde teníamos que llegar con la dichosa pandemia y pues todavía quedan unos tantos que no nos sirven y que no queremos que estén aquí. Pero como no podemos inventarnos una pandemia porque ya pasó una y no tiene mucho, pues vamos a desabastecer para que los pacientes oncológicos y todo el que esté a punto de morirse, pues de una vez ya se lo cargue San Pescuezo y pues ya. Fíjate que esa teoría no es la primera vez que la escucho, ¿eh? Sobre todo eh, por la terquedad de nuestro gobierno morenazo de ya no dar vacunas a los niños. Por ahí empezamos. El día de, no me acuerdo si fue ayer o antier, la Secretaría del Medio Ambiente confirma que el tramo 5 del Tren Maya pues, se fregó las cavernas y los cenotes en la construcción. Y en el momento en que le preguntaron a Claudia del daño ecológico y de los problemas que se ocasionaron en la zona, Claudia dice, es que toda actividad humana genera problemas en el ambiente. Cada que nace un niño, se generan problemas en el ambiente. Está el video ya se hizo viral también. Eso me recuerda al que dijo, ya falta un minuto, no, no, menos 5. Créeme que escuchando a Claudia, digo, este cuate sí tenía al menos 5 neuronas. Claudia, fíjate, te digo, esa teoría que tú estás presentando de los medicamentos no es la primera vez que la escucho. ¿Quiénes son los más vulnerables en nuestro país? Los indígenas, los niños y los adultos mayores. Y curiosamente son ellos los que más necesitan los servicios médicos y son los que menos quieren. Es que No estás no está tan loca esa teoría. ¿Es criminal? Sí, es criminal. Porque estás dejando a la buena de Dios a un montón de gente desprotegida. ¿Por qué el gobierno federal no da cifras de cuántos niños fallecieron en el sexenio de López Obrador por falta de medicamentos oncológicos? si no mal recuerdo, si no corrígeme, creo que en una mañanera del
Le llamaba yo don Wango, porque pues ya estaba más guango que uno, ¿no? Este, alguien lo encaró, o le hizo saber que pues no había medicinas y que mucha gente estaba, creo que, pues en condiciones críticas, creo pasó o me lo imaginé, en una de sus mañaneras todo es un complot. Ujú. Así es. Incluso hubo una diputada federal que también su video se hizo viral que dijo que los niños no quieren medicamentos, que los niños con cáncer no quieren tratamientos, que los niños con cáncer no quieren grandes hospitales ni grandes médicos, que los niños simplemente quieren no enfermarse, como si el papá contagiara a su hijo o hiciera que su hijo le diera cáncer. O sea, una manera de justificar la falta de medicamentos. Y los de Morena dicen, sí, pero el PRI les daba agüita, refiriéndose al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que efectivamente, pero está en la cárcel. El señor está preso. Peña Nieto le metió juicio. Peña Nieto ha sido, creo que, de los pocos presidentes de la República que ha metido juicios a gobernadores, porque metió a varios de sus gobernadores a la cárcel, entre ellos a Javier Duarte. Curioso. Morena, ¿cuántos gobernadores, diputados o funcionarios ha metido al bote? No, al bote no, pero sí a su curul. Y fíjate, no sé si viste el día de ayer a un diputado federal que se llama Hugo Eric Flores, de Morena. No, Lo invitaron a dar una plática, creo que en una universidad. Y el cuate dice que él está decepcionado de Morena y es un diputado federal por Morena. Porque, pues cuando lo invitaron al movimiento, la cosa se veía muy linda, dice, pero con el paso del tiempo, él detectó 3 niveles o 3 fases en las que ha pasado Morena como partido político. Dijo él que en una primera fase era el menos organizado el que pues, le daba dinerito para que le dejara trabajar en la plaza. Y eso ocurrió. La segunda fase es, ok, yo te voy a seguir financiando, pero no dejar que gente mía tenga ciertos puestos dentro de tu gobierno. Por ejemplo, vas a dejar a lo mejor no un tesorero, pero sí alguien cercano al tesorero, pero que sea mi gente. A lo mejor no el secretario de seguridad, pero sí el subsecretario o el comandante de la policía, porque yo te estoy financiando tu campaña política. Y dice este diputado, pero ahora estamos en la tercera fase. Ellos son los que nos están gobernando. El 70% de los políticos de Morena pertenecen al crimen organizado. Busca el video, está en internet. Yo me quedé helada, helada. pues mira, yo, Es un diputado, está chavo el muchacho, sí, sí, sí. Yo, y que lo diga con todas las letras. Hugo Eric Flores, es como se llama él. Hugo Eric Flores Cervantes. yo fíjate que estaba yo viendo, ese no lo vi, sinceramente. Acaba de salir el video salió ayer. Yo lo vi en la noche, este, como entre el trabajo y eso, busco momentos pues, para informarme, leer y todo lo demás, todo lo que hago. Ayer en la noche que estaba leleando, tómala que me aparece ese video, dije, no es cierto. Y empiezo y dije, no. Ya ahorita en la mañana ya es, pues Tendencia. ya. De hecho, él dijo tal cual, me hago responsable de lo que voy a decir el día de hoy. Todos los municipios de México hay extorsiones por parte del crimen organizado. El 70% de quienes nos gobiernan pertenecen al crimen organizado. Ya no solamente financian campañas, que ya nos gobiernan.
y se quejaban de los gobiernos Y esto anteriores. ya lo sacó MBS, El Diario Puntual, SDP Noticias, El Universal, Azteca, Vanguardia. O sea, se hizo viral porque es morenista. Y yo, fíjate, yo digo, yo soy apartidista, no sé si se diga bien. Uh -huh. Yo no, yo no me caso con ninguno, porque para mí te va a sonar a cliché y a una frase dicha por todos, ¿no? Yo no le voy ni al PRI, ni a Morena. Para mí es la misma gata revuelta. Solo que unos roban menos, otros roban más. Decía la vieja guardia, es decir, nuestros padres, decían, no, es que el PRI roba, pero esparce la billetiza y Morena roba, pero no la esparce, nomás se la queda, deja sin chamba a muchos. Pues sí, mira, será el sereno y lo que tú quieras. Pero al final tengo otra teoría. A quien tú pongas, ¿eh? Tú puedes agarrar a un campesino, a un letrado, a un vato como yo, al que tú quieras, y lo puedes poner a gobernar y van a suceder dos cosas. Que ya sea corrupto y se haga más corrupto, que no lo sea, pero el sistema lo obligue. Porque tenemos que tener en cuenta que al menos en México el poder absoluto no existe, ¿no? Está dividido entre el poder legislativo y no sé qué otras cosas, no sé cómo diga, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tú subes con una ideología muy fina, muy bonita, todos para todos, como decía un cierto personaje que acaba de dejar el sexenio pasado, y y ya que estés ahí, pues te van a decir, ¿no? Sabes que esto está así y le tienes que entrar con esto, porque si no, pues te vamos a dar pescuezo. Entonces yo veo muy complicado que así pongamos al más noble ser humano a gobernar, pues va a tener que robar porque lo van a obligar. Creo yo No necesariamente. creo que por ahí va. ¿Conoces, ¿Conoces al alcalde de Uruapan? No, Conócelo. Este cuate era de Morena, un tipo muy conocido en Uruapan por luchador social y lo que usted si mandes, Morena le pide que sea diputado, va, gana, brutal, fue arrasando. Y cuando él dice, yo quiero ser presidente municipal, Morena le dice, no, nosotros ya tenemos nuestro candidato. Carlos se llama, si mal no me equivoco. Y él dice, ni maíz, yo quiero ser alcalde, yo puedo ser alcalde. Morena le dice, no, tú no vas. Entonces él se sale de Morena, habla con la gente y dice, bueno, si ustedes me apoyan, me lanzo como alcalde. Ganó como candidato independiente, arrasó, brutal. Bueno, pasa, resulta y acontece. No sé si te acuerdas que hace unos meses Claudia le reclamó a un alcalde por haber utilizado un helicóptero en una persecución. no, Que para sinceramente. eso no está el helicóptero de la policía. Bueno, pues fue Carlos, este alcalde, que sí, como película de vaqueros, se trepó al helicóptero para perseguir a unos maleantes que andaban subiéndose a la sierra en camionetas que acababan de robar Mercedes y todo lo demás y los detuvieron. Y el alcalde le dice a Claudia, mire señora, mis policías tienen armas, pero no son de agua. Si a usted no le interesa el crimen organizado, a mí sí. Mis policías están entrenados para cuidar a la gente, no al delincuente. Si el delincuente saca el arma, mi policía tiene la orden de disparo. El cuate pajado, y a Claudia le dijo, venga usted y con sus abrazos baje la delincuencia aquí. Si lo logra en una semana, yo dejo la alcaldía. Obviamente Claudia nunca le ha contestado al alcalde, ¿verdad? Pues no, ni le conviene. Bueno, esa es una. Dos, ¿cuántos diputados hay en la Cámara Federal? Creo que son de mínimo 500, ¿no? Son 500. ¿De cuánto se habla?
¿De cuántos qué? ¿De cuánto se habla? ¿De cuánto se dice que son corruptos? ¿De los 500 o de un grupito? No, ni idea. Ahí sí me De un agarras. grupito. ¿Cuántos senadores hay? ¿De cuánto se habla? ¿Cuántos gobernadores hay en nuestro Ah, país? ¿De cuánto se habla? ya te entendí, ya te entendí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y te lo dice alguien que ha trabajado en este medio. Y yo te conozco gente que se la ha aventado y se la ha arriesgado por su pueblo. Que le han llegado y le han dicho o te bajas o te sepultan. Y ellos dicen, pues a ver, anímate, no me voy a bajar de la contienda, no me voy a bajar de esto. Las elecciones del 2024 fueron las elecciones más sangrientas, en donde más candidatos fueron asesinados. No por uno, son todos. Es como si, vamos a ponerte el ejemplo del electrolit. Si yo Sí. dijera que porque 5 doctores hablaron mal del electrolit, todos los médicos son vendidos, son corruptos, estaría mal, ¿no? Sí. Éticamente yo estaría cometiendo un grave error, que por 5 pierde todo el gremio, por unos cuantos políticos, porque la realidad es que siguen siendo los menos. Los ladrones siguen siendo los menos. Pero como son de los que todo el tiempo se habla, entonces hay que generalizar. Como se habla de que Noroña se hizo de una casa de 12 millones y ahorita acaba de pagar 300,000 pesos por usar un día un jet privado, no significa que todos los senadores hagan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo conozco al senador de Jalisco y te puedo decir cómo vive, en dónde vive y te puedo decir que el señor se traslada por carretera a la Ciudad de México y fue gobernador de Jalisco. O sea, no porque uno lo haga significa que todos los senadores hacen exactamente lo mismo. Hay que saber identificar. Y esto se tiene que enseñar a la ciudadanía. Hay que saber detectar al que realmente tiene la vocación de político y al que tiene la vocación de ladrón. Y dejar de votar por los ladrones y empezar a encarrilar y a destacar al político, a ese que va porque tiene la convicción de cambiar su distrito, su ayuntamiento, su barrio, su colonia. Todos conocemos gente así. Todos conocemos a la señora que es la que te mueve al barrio para reforestar, para recoger basura, para hablarle al ayuntamiento de que tenemos a los muchachitos todos los fines de semana que se reúnen en el parque. Y la señora no te cobra un peso. Todos conocemos cuando ocurre una desgracia a esos vecinos que son los primeros en agua, papel, comida, y las señoras que ponen las mesas y se ponen a organizar, no nada más para preparar el alimento, sino para servirlo y no cobran. Todos conocemos ciudadanos que realmente entienden lo que es ser un ciudadano y vivir en comunidad. Y hay que aprender a identificarlos. Porque esas son las personas que nos hace falta en nuestro México para que nos sigan liderando. Más allá del barrio. Dejar de votar no por un partido político, sino por un personaje que hizo daño. Pero eso se tiene que aprender. Ya ahorita no podemos votar por un color, tenemos que buscar a la persona que sea adecuada. Crear lo que se llama ciudadanía responsable. Te voy a poner un ejemplo. No sé cómo le digan en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, hay colonias que se les llaman cotos o privadas, que son esas colonias que tienen
plumas para entrar y te piden registro y todo. Bueno, yo les he preguntado, ¿ustedes se organizan como colonia? Sí. ¿Tienen una mesa directiva? Sí. ¿A quién eligen como presidente? Al que tiene la basura afuera de su casa, al que nunca corta el pasto, al que tiene su casa descarapelada, al que nunca cumple con el reglamento o la persona más responsable. No, pues al más responsable. ¿Por qué? Porque si el presidente es responsable, la mesa directiva va a ser responsable y entonces el reglamento se va a hacer cumplir. Y entonces vamos a tener todas las áreas comunes como se deben de tener. Y entonces el dinero que se recabe del mantenimiento se va a aplicar en lo que se tiene que aplicar. Ahora eso, ponlo en una ciudad, en un municipio, en un estado y en el país. ¿Por qué vas a votar por el vecino que todos los fines de semana se pone hasta las chanclas como presidente y luego te quejas de que pues, se gastó todo el dinero del mantenimiento en sus pachangas y carnes asadas el fin de semana? Mm. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros los ciudadanos. Ser ciudadanía no es nada más tener 18 años y sacar una credencial de elector. Nuestra obligación es saber elegir a quién nos va a representar. Y yo les pregunto, cuando a mí me piden que vaya y dé pláticas, yo les pregunto a las personas, ¿tú le darías las llaves de tu casa a tu diputado? Yo tengo, yo tengo otra teoría que es la continuación de la que ya dije, ¿no? A riesgo de sonar tal vez ridículo, pero por lo que pero por lo que se ve y es lo que se juzga, necesitamos un Nayib Bukele. ¿Un qué? Un Nayib Bukele aquí, o algo que Sí. se le parezca, que tenga decisión, por no decir otra cosa, Sí. que tenga decisión y diga, no, ya basta, a ver, gabinete, reunámonos, tú ya sabes dónde está el problema, ve por ellos y enciérralos. Fíjate que necesitamos, en eso yo coincido contigo totalmente, necesitamos a alguien con esas características, pero también necesitamos a alguien con las características entre una Margaret Thatcher y una Angela Merkel. ¿Por qué? Porque económicamente estamos para llorar. Sí. Y esas dos mujeres recibieron sus respectivos países prácticamente en la quiebra. Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, recibe Inglaterra o el Reino Unido en los 80 con una crisis económica brutal. Es la realidad. Traía problemas con los sindicatos, con el Partido Laboral, y era, bueno, aparte la reina no la quería. Entonces, también la relación entre ellas dos fue un poquito tanto cuanto bastante tensa, al grado en que la propia reina de Inglaterra reconoció el valor y la importancia de Margaret Thatcher en la historia de la Gran Bretaña. Una mujer que vivía austera, de hecho nunca quiso irse a vivir a la casa del primer ministro, ya siguió viviendo en su casa con su marido, que tomó decisiones contundentes. No fueron bien vistas en un inicio, pero cuando empezaron a dar resultados y la economía empezó a reactivarse en Inglaterra, fue así como un wow. ¿Qué ocurre con Angela Merkel? Cuando Angela toma Alemania, tampoco estaba muy bien económicamente y terminó convirtiéndola en una potencia tecnológica. La señora terminó siendo la presidenta de la Unión Europea. La señora realizó la estrategia y la logística de rescates a Italia y a Grecia económicos para que no se salieran de la Unión Europea. Estás hablando de una mujer que tiene una capacidad en cuanto a economía brutal. Estás hablando de una Margaret Thatcher que era tremendamente disciplinada, que era una mujer tremendamente lógica y que en esas áreas del gobierno lograron poner orden y estabilidad.
Claro que a nosotros nos falta un presidente como Bukele para poner en orden la parte de la seguridad. Y aquí es, encuéntrate a una que las tenga o por lo menos a 3 personas que tengan las mismas características para que uno gobierne, ponga la disciplina férrea y las otras 2 personas se dediquen a la estabilidad económica, a la estabilidad social. Porque si no logramos encontrar esa triada, ese equilibrio, nos va a llevar la tía de las muchachas. Y México, para muchos me dicen a veces que soy muy alarmista, les digo, pero México va a estar peor que Colombia con Escobar. Porque allá era un solo vato, allá era una sola persona. Aquí, ¿cuántos cárteles tenemos? Mm. ¿Cuántos? Todos quieren gobernar, todos quieren ganar, todos quieren ser los primeros. Imagínate, según el informe de la DEA que entregó a principios de este año, el informe del 2024, dice que el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa están negociando para unirse. Para borrar del mapa al resto de los cárteles. No es extrañar que la barredora que se encontraba del otro lado en el Golfo fuera el brazo del Jalisco Nueva Generación. Pues esto es lo que importa ahorita. Y esto es lo que continuará en otro Claro, bloque. claro que sí.